Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a la segunda sesión de esta semana en la que cerraremos el reto de aprendizaje. Recordemos, nuestro reto de aprendizaje es reconocer la formación de dos grandes bloques hegemónicos, es decir, dos grupos de países que se aliaron para ejercer influencia en el resto del mundo. Y esto sucedió al finalizar la Segunda Guerra Mundial hacia 1945, 3 años después, es decir, en 1948 es cuando se forman estos dos bloques hegemónicos. Primero, tendremos que ubicarnos en el tiempo. Durante nuestro eje temático Cambios sociales e institucionales contemporáneos, podemos ubicarnos desde mediados del siglo XX, alrededor de 1950 y hasta nuestros días. Como pueden ustedes observar, desde 1948 y hasta la década de 1990, vamos a ubicar una guerra que no fue guerra. Vamos a ver más adelante de qué se trató. No fue guerra porque no hubo un conflicto armado, pero sí tuvo algunos elementos de tensión que más adelante vamos a ver. Y esta guerra se llamó justamente Guerra Fría. ¿Por qué es importante ubicarnos en el tiempo? Porque la formación de los dos grandes bloques hegemónicos que estudiamos durante esta semana se dio justamente aquí, al inicio de nuestra línea del tiempo del periodo que estamos estudiando en 1948. Es decir, la Guerra Fría inició con la conformación de estos dos grandes bloques hegemónicos. Por eso es importante ubicarlos en el tiempo. Es importante de igual forma ubicar cuáles fueron los países que conformaron estos dos bloques hegemónicos después de la Segunda Guerra Mundial en el año de 1948. Ok, entonces, ¿quiénes conformaron estos bloques hegemónicos? En el mapa vemos eh, o podemos observar cómo se conformó la organización del Tratado Atlántico del Norte. Tratado Atlántico del Norte, que fue un grupo de países que fue encabezado por Estados Unidos y que fue básicamente todo el norte de América y algunos países de Europa. Y también se firmó el Pacto de Varsovia, que fue la agrupación de la URSS, que fue encabezada por la URSS, pero en la que también intervinieron algunos países del norte, centro e incluso algunos del sur de Asia. Muy bien, estos fueron los dos, los dos bloques hegemónicos que se conformaron. Por una parte, vemos a la URSS o el bloque de países que fue encabezado por la URSS y por otra vamos a ver el bloque de países que fue encabezada por Estados Unidos. A Estados Unidos le siguieron algunos países de Europa y el resto de América del Norte. Y a la URSS, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, lo que hoy se le llama Rusia, le siguieron algunos países del centro e incluso otros del sur de Asia. Muy bien. Ahora, sabemos que los bloques hegemónicos fueron dirigidos por la URSS y por Estados Unidos, pero ¿qué diferencias tenían entre sí? Vamos a ver a detalle. Como recordarán, el comunismo es una forma de producir bienes y servicios en la que no existe la propiedad privada.
y es el Estado quien se encarga de hacer la distribución de lo producido, y el capitalismo es la forma de producir que tenemos actualmente, en la que la clase burguesa es dueña de aquello con lo que se produce, fábricas, maquinaria, medios de transporte, etcétera, y el proletariado o quienes trabajan en la producción únicamente aportan su mano de obra. En esta forma de producir, quienes ganan más desde luego es la burguesía, porque solo paga una parte a sus empleados y se queda con la mayor ganancia. Esta forma de producir es principalmente es la principal diferencia entre estos dos bloques hegemónicos. Por una parte, Estados Unidos promovía el capitalismo, mientras que la URSS o Rusia promovía el comunismo. Esta es una de las principales diferencias. ¿Cuáles fueron esos países que promovían el capitalismo? Aquí los tenemos, miren, es Reino Unido, Francia, Alemania Oriental, Noruega, Dinamarca, Islandia, Canadá, Holanda, Bélgica, Portugal, Italia, Turquía, Grecia, Irlanda y España. Estos son los países que siguieron o que se aliaron con Estados Unidos. ¿Qué tipo de acciones realizó Estados Unidos junto con todos los países que integraron esta organización del Tratado de Atlántico Norte? Pues justamente fue la persecución de comunistas en Estados Unidos durante la década de los 50, 60 y también durante la década de 1970. ¿Cómo es que se integraron estos países? Se integraron con la firma de un tratado en el que se crea la Organización del Tratado Atlántico del Norte, y esta firma fue el 4 de abril de 1942. Ahora, ¿cómo se conformaron o se integraron formalmente Rusia junto con los países que lo siguieron? Se integraron a través del Pacto de Varsovia, que fue firmado el 14 de mayo de 1955, y en él establecía que se iban a integrar Rusia junto con la República Democrática Alemana, Albania, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania y Bulgaria. A mí me gustaría que pongan mucha atención porque, a ver cómo está eso. Alemania, ¿con quién estaba? Estaba con Estados Unidos. Alemania estaba aquí con Estados Unidos, sí. La Alemania Oriental estaba con Estados Unidos. Y también la República Democrática Alemana estaba con Rusia. Entonces, un solo país estaba con dos formas de producir diferentes. Por eso, por esta diferencia entre las formas de producir en Alemania, es que se crea el muro de Berlín el 13 de agosto de 1961, y en ese muro de Berlín dividía a la Alemania o las personas que vivían en Alemania que apoyaban al capitalismo, y también dividía a las personas que apoyaban al comunismo. Entonces, ese fue el fin de la creación del muro de Berlín, ya lo vamos a ver más adelante. Pero principalmente podemos concluir que Estados Unidos se integró a través de la Organización del Tratado de Atlántico Norte, promovía el capitalismo y tuvo como aliados a todos estos países. Algunas de las acciones que realizó fue justamente la persecución de personas que promovían el comunismo dentro del territorio estadounidense. Y por la otra parte, Rusia
conformó o se integró formalmente a ese bloque hegemónico de la URSS a través del Pacto de Varsovia. Promovía el comunismo que integrado en el bloque hegemónico junto con la República Democrática Alemana, Albania, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania y Bulgaria, promovían el comunismo. Y por eso es que se creó el muro de Berlín el 13 de agosto para dividir a la Alemania comunista de la Alemania capitalista. Para cerrar, ¿cuáles son las similitudes y diferencias entre el pasado que estamos estudiando y el presente que estamos viviendo? Por una parte, encontramos que durante mediados del siglo XX, los países más poderosos y quienes ejercían poder sobre otros eran la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas o la URSS y los Estados Unidos de América. Eso fue en el pasado, durante el inicio de la Guerra Fría. Mientras que en la actualidad los países económicamente más poderosos son nuevamente Estados Unidos y la República Popular China. Por otra parte, durante el periodo que estudiamos, la disputa fue entre el sistema de producir capitalista, que fue promovido por Estados Unidos, y el sistema de producir comunista, que fue promovido por la URSS. Hoy, en 2020, sabemos que el sistema capitalista ya no funciona y nos cuestionamos qué tanto sirve, ya que la riqueza se está concentrando en unas cuantas personas, mientras que el resto de la población se encuentra en pobreza. Sin embargo, aún hoy no hay una propuesta clara acerca de cuál sería la forma de producir más viable después del capitalismo. Y esa es principalmente nuestra principal interrogante como sociedad. Por ahora, una de las alternativas es únicamente rehacer la forma de producir capitalista para que funcione. Muy bien, les felicito por su buen trabajo durante esta primera semana. Eh, Como vemos, durante las últimas 2 semanas de clase que estuvimos en casa trabajando, únicamente hicimos algunas actividades de repaso. En esta semana ya estamos continuando con nuestro programa de estudio. Quiero felicitarles por el trabajo que han realizado, a ustedes, a sus padres sobre todo, porque han estado muy al pendiente del trabajo que están realizando desde casa. Y quiero invitarles a que sigan, por favor, ustedes trabajando de la misma forma como lo han hecho hasta ahora, que por favor si tienen alguna duda, algún comentario acerca de la clase, algo que les haya llamado la atención de nuestro reto de aprendizaje, por favor háganmelos llegar a través de los medios que ya conocemos, el correo electrónico, eh, si gustan, es más fácil que yo pueda escucharlos en un mensaje de voz a través de WhatsApp. Entonces envíenme un mensajito de voz a través de WhatsApp con algunas dudas o comentarios acerca del tema. Y quienes están trabajando con el cuadernillo de actividades, recordemos, hay dos formas en las que podemos trabajar. Uno, a través de un cuadernillo de actividades en las que sí hace referencia a los mismos videos que están viendo ustedes, pero las actividades se hacen en las copias que ya tienen. Y quienes están trabajando en Classroom, quienes sí tienen acceso a Internet, las actividades están subiendo en esa plataforma de Classroom. Entonces, ya sea que estén trabajando con el cuadernillo de actividades o en Classroom, pueden ustedes enviarme algunas dudas que tengan acerca del reto de aprendizaje. Para las dudas que tengan acerca de qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, yo les recomiendo que estén muy al pendiente, muy al pendiente de los avisos que hay en los grupos de WhatsApp, porque ahí viene toda la información. Ustedes tienen que leer muy bien, chicos, porque de verdad que
durante las últimas 2 semanas que tuvimos de clases, eh, me hacían muchísimas preguntas acerca de lo que ya se había aclarado previamente en los grupos de WhatsApp. Entonces, primero, evitemos saturar los grupos de WhatsApp para que veamos los mensajes importantes. Y segundo, leamos bien cada mensaje que hay, leamos bien tanto las actividades que se suben en Classroom como las actividades que están en sus copias del cuadernillo de actividades. Por favor, esa es la clave para que ustedes hagan el trabajo de mejor forma. Leer bien todos los mensajes de WhatsApp y todas las actividades, ya sea en Classroom o en su cuadernillo. Bien, entonces yo por mi parte concluyo aquí. Cualquier duda, cualquier aclaración, cualquier comentario, con gusto, por favor, envíenme un mensaje de voz en el WhatsApp para mayor comodidad para ustedes y para sus padres, y yo les estaré respondiendo con muchísimo gusto. Que tengan muy buena tarde, que terminen pronto y al terminar, que descansen, cuídense mucho, quédense en casa. Nos vemos la siguiente semana.